el primer concepto de composición del que quiero hablarles es de unidad. Y es que debemos entender que nuestro cerebro, cuando ve algo, cuando estamos percibiendo el mundo en general, trata de simplificar todo. Trata de simplificarlo simplemente para entenderlo. Entonces, hay una rama de la psicología como que surgió en Alemania que se llama la Gestalt. Y la Gestalt lo que buscaba era entender eso, entender cómo funciona el cerebro para entender las formas. Entonces ellos tienen varios principios, de los cuales voy a sacar 5, que me parece que condensan muy bien cómo es que funcionamos y cómo es que creamos unidad a través de la simplificación. El primer principio de la Gestalt es la semejanza. Aquí viene una retícula de puntos, pero hay un par de rectángulos girados. Y cómo funciona nuestro cerebro en este caso es que nos llama la atención de una, que hay unas formas que no son como las demás. Pero entonces eso significa que estamos creando un grupo y estamos creando básicamente 2 grupos. Un grupo que es lo que creamos como lo que está ahí y otros que salta un poco a la vista, que son estas 2 figuras diferentes. Entonces es algo que no podemos controlar, simplemente apenas vemos esto, asumimos que los círculos hacen parte de un grupo y los rombos hacen parte de otro. Es como el principio de la semejanza. Y la semejanza no solo lo agrupamos por forma, también si mantenemos el círculo pero cambiamos un poco el color, funciona exactamente igual. Encontramos en esta retícula de círculos ordenados que hay 3 que no son como los demás, que pueden ser parte de un grupo, y los otros se mantienen como un todo. También podemos ver semejanza como en diferencia de tamaño. Funciona exactamente igual, son diferentes valores que separan un grupo de otro y nos generan como 2 unidades. Aquí quiero mostrarles un ejemplo. Este es un cover de los Beatles y traemos esa misma idea. Hay una retícula de formas, pero hay un elemento que destaca apenas lo vemos. Y creo que es George Harrison, que está volteado. Y no nos importa ver, hay pequeñas diferencias entre todos los personajes, pero como tendemos a simplificarlos, hay uno que se ve diferente. Entonces, inmediatamente nuestra atención va ahí. Y esto no solo aplica en este tipo de diseño más tradicional. Si vamos, por ejemplo, al diseño web, este es GitHub, el sitio de registro de GitHub. Es una versión un poco anterior a la actual, pero quiero destacar un par de cosas. El elemento que vemos inmediatamente en este diseño es el botón de Sign Up. Pero el botón de Sign Up tiene un botón similar en la parte de arriba. Nosotros no tendríamos que leer que el de arriba dice Sign Up y el de abajo también dice Sign Up. Automáticamente conectamos y asumimos que cumple una función similar o la misma. Y funciona así también en todas las interfaces. Los campos de texto donde elegimos un nombre de usuario, un email o un password, se ven similares, por lo tanto asumimos que cumplen una función cercana. Ese es entonces el principio de la semejanza. Ahora vamos a hablar de continuidad. Este pequeño ejercicio aquí nos muestra una línea de puntos que, aunque podríamos decir que hay una línea que es la de color azul, azul brillante, y la otra que es la más oscura, nuestro cerebro, sin importar esa diferenciación de color, va a ser una lectura continua, la lectura más fácil. Y en este caso la lectura más fácil es un arco que baja y una línea horizontal. Y este principio de continuidad es muy aplicado en logotipos. Veamos por ejemplo este. En este logotipo la H nos insinúa una curva que continuamos inmediatamente con esta hoja de Maple. Y aquí quiero mostrarles también cómo es llevado esto, por ejemplo, al diseño de interfaces. Esta vista es la de la App Store en el iPhone. Y nosotros estamos acostumbrados, en Occidente, a este tipo de lectura de arriba hacia abajo. Tenemos una columna de elementos que vamos a ir leyendo. Entonces tenemos esta imagen, luego abajo tenemos un ítem y así. Pero algo brillante en este diseño es que para sugerirnos otro tipo de lectura, nos ponen un pedacito de lo que sigue a la derecha y un pedacito de lo que sigue a la izquierda. Eso inmediatamente nos comunica una línea de continuidad y ya sabemos que hay algo más allá. Entonces rompemos la lectura tradicional para ver que hay más opciones en una lectura horizontal. Eso es entonces la continuidad. Ahora vamos con cerramiento. El cerramiento es esta tendencia
de los humanos a completar las formas que no están completas, de completar la sugerencia. Entonces, por ejemplo, en esta forma muy simple, nuestro cerebro automáticamente va a completar un círculo. Y esto también en los logotipos es muy, muy usado porque nos permite simplificar muchísimo, no tener que decirlo todo, sino sugerirlo. Este es un gran ejemplo, el logotipo de WWF. Como vemos, el oso no está completo en la parte de arriba de su cabeza. Entonces podríamos decir que hay un círculo negro en la parte derecha, pero no. De inmediato asumimos que esa es la oreja y vamos a completar todas las formas. Otro gran ejemplo es el logo de NBC. Y aquí llevan ese detalle a una sutileza increíble, porque al final lo que tenemos ahí, si nos concentramos en la forma, es simplemente el pico del pavo, pero con la ligera disposición de todos los elementos nosotros completamos completamente el cuerpo del pavo. Ese es entonces el principio de cerramiento y de cómo nuestro cerebro completa lo que le sugerimos. El siguiente es la proximidad. Y la proximidad nos crea unidad a partir de elementos que simplemente están cercanos. Es como el ejemplo más básico. Tenemos un grupo de puntos a la izquierda y un grupo de puntos a la derecha. Y como hay una separación entre ellos, de una vez asumimos que los de la izquierda hacen un grupo y los de la derecha hacen un grupo. Y este principio hace posible logotipos como este de Unilever, porque inmediatamente leemos una unidad, leemos una U completa. Luego, sabemos que esta unidad está hecha de pequeñas partes, pero el mensaje principal es una gran U. Si llevamos este principio de proximidad al diseño de interfaces, podemos encontrar cosas como estas. Esta es la barra superior de Keynote. Y en la barra superior de Keynote tenemos muchas herramientas. Y si las vemos por encima, tienen básicamente la misma estructura. Tenemos un recuadro que tiene un icono, que tiene un texto y todos tienen la misma estructura. Pero como están agrupados diferentes, solo necesitamos una separación para saber que ese grupo de la izquierda debe ser alguna cosa relacionados entre ellos, el grupo del medio tiene alguna relación entre ellos y el grupo de la derecha otra relación entre ellos. Entonces, así de fácil, estamos comunicando cómo funcionan las cosas. Y estamos entregando un mensaje, ya sea para diseño de interfaces, ya sea para tipografía, ya sea para diseño editorial, lo que sea. La proximidad comunica muchísimo y crea unidad entre los elementos que están más cerca. El otro tema de la Gestalt que crea unidad es el de fondo y figura. Este es un ejemplo clásico de cómo o vemos las dos caras o vemos el candelabro, pero no podemos ver las dos cosas al mismo tiempo. Y esto sucede porque siempre que vemos una imagen, intentamos separar lo que es la figura y lo que es el fondo. Y por eso en este momento, con esta imagen, o asumimos que el candelabro es la figura y lo demás es fondo, por lo tanto dejamos de ver las caras, o vemos las caras, que son la figura, y lo demás es el fondo, y no vemos el candelabro. Esto es genial porque nos permite jugar con fondo y figura, y hay logotipos geniales hechos justamente aprovechando esto. Este es el logotipo de Shift, donde de frente vemos las dos flechas, pero hacemos el switch inmediatamente y completamos la lectura de Shift. Entonces esto nos permite llegar a una síntesis muy precisa en lenguaje visual. Y aquí quiero mostrarles algo un poco, parece extraño, pero esto es la interfaz del registro de InVision. Y es que en el diseño de interfaces el fondo y figura son absolutamente todo. Básicamente creamos un estándar donde en una pantalla 2D vamos a ir añadiendo capas. Entonces tiene que ser fundamental el uso de fondo y figura. Parece que llevamos tantos años viendo esto que es como natural, pero tenemos un esquema de diseño y una construcción visual sobre fondo y figura muy estructurada. Entonces en esta interfaz vemos como hay un fondo, que es esta imagen con una opacidad muy baja. Luego tenemos algo en el frente que a su vez tiene capas adelante. Entonces casi que en la parte más adelante vemos un botón, que cuando vemos el botón quien lo contiene es otra ventana, pero cuando vemos la ventana quien lo contiene es otro fondo. Y nos hemos acostumbrado mucho a esto, pero quiero que no olvidemos que en el diseño de interfaces el fondo y figura y esa relación lo es todo.